En 1944, un hallazgo en la casa número 115 de la calle 3 Poniente acaparó los titulares nacionales y despertó el interés por esta propiedad del siglo XVI. Un tesoro había sido descubierto por un grupo de albañiles que realizaban trabajos para demoler la propiedad que fue adquirida por el Banco Capitalizador de México, que por muchos años fue conocida como la Casa del Charro. Una vez demolida la casa, se construyó el edificio Arlanza, que hoy alberga Almacenes Rodríguez y cuya parte poniente corresponde a esta propiedad. ¿Pero qué se sabe de esta propiedad? La antigua calle de Herreros, hoy Avenida 3 Poniente, fue una de las principales de la ciudad. Ahí se edificó la que por muchos años fue conocida como la Casa del Charro. Esta casa había sido famosa por haber existido ahí el conocido restaurante El Charro. Era atendido por su dueño, que vestido de charro servía los más exquisitos platillos poblanos, entre ellos unos grandes tamales cuya fama trascendía más allá del estado. A mediados del siglo XIX, la casa había pertenecido al fondo llamado Obra Pía del Santísimo, que era de la catedral y que por la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos pasó a manos del gobierno. De acuerdo al registro público de la propiedad del expediente 1292 del tomo 51 del libro primero, el 10 de octubre de 1856, el gobierno le vendió la casa a la señora Ignacia Salamanca. El 4 de agosto de 1911 se registró a nombre de José de Jesús Lozada por adjudicación en la sucesión de la señora mencionada. El 11 de febrero de 1931, la finca se registró a nombre de Lizardo Lozada y Aguilar, como heredero sucesor del dueño anterior. Este mismo año, el 11 de junio, la casa pasó a ser propiedad de las señoritas Virginia y María Lozada, cuando le compraron la casa a él. Se deduce que ellas arrendaron la casa al propietario del restaurante El Charro. Finalmente, el 21 de noviembre de 1942, el Banco Capitalizador de México les compró la casa y el gerente ordenó derrumbarla. Debido a la antigüedad del inmueble y a la cantidad de personas que lo habitaron, surgieron varios relatos acerca del origen del tesoro escondido en esta propiedad. Algunos de ellos eran verosímiles porque se ajustaba a hechos y acontecimientos locales. Uno de ellos refiere que como la casa había sido sede del Fondo de Obras Pía del Santísimo, en determinado momento fue habitada por un deán de la catedral, es decir, un canónigo que presidía el cabildo catedralicio y lo administraba. Temeroso de que los dineros que manejaban de las diferentes asociaciones religiosas cayeran en manos del gobierno liberal, decidió ocultarlo en un lugar especial de la casa, ayudado por dos personas de su confianza que con el tiempo fallecieron sin recuperar lo escondido. Otra historia igual de verosímil era la de una pobre anciana de 80 años que poco antes de morir le confió a su único nieto el secreto con el que podría hacerse rico. La anciana le dijo a su nieto que había trabajado con una señora que estuvo casada con un capitán de las guardias imperiales de Maximiliano y que había muerto sin descendencia, comenta el investigador, y añade que ésta le aseguró que ella sabía dónde estaba enterrado un gran tesoro que ella y su patrona habían escondido en la casa donde vivía sola porque el marido estaba en Querétaro, al lado del emperador. Un día le avisaron a la señora que su marido había fallecido y pensó ir a la Ciudad de México con unos parientes. Pero antes de que eso sucediera, el general Porfirio Díaz sitió a Puebla. Entonces, todas las familias del partido del emperador Maximiliano comenzaron a esconder y a salvar lo que podían. Asustada y llorosa, la niña y yo nos ocupamos en ocultar todo lo que tenía de valor, entre esos unas tinajitas con mucho dinero, dijo la ancianita al nieto. La anciana confesó que esa casa era donde estaba el restaurante El Charro. Siempre existió el rumor de que esa casa ocultaba tras sus muros un tesoro,
pero nadie sabía la ubicación exacta del mismo. Durante diferentes épocas, hubo quien llegó a molestar a los dueños para conseguir el codiciado tesoro. Aparentemente el dueño del restaurante El Charro no creía en eso, pero dicen que en las noches se la pasaba rascando su casa porque desde la cantina y cenaduría, el lucero que estaba enfrente de Catedral, se oían perfectamente los golpes de la barreta desde la medianoche hasta bien entrada la madrugada. En 1942, el Banco Capitalizador de México compró la casa porque no tenía un inmueble adecuado. El de la 2 Poniente 506 ya era insuficiente y los sorteos que beneficiaban a sus cuentavientes tenían que hacerlos en el pequeño estudio teatro de la XEHR, antes Teatro Benavente, que estaba ubicado frente a la Casa del Charro, que después fue ocupado por Bancomer. Velarde Trichler dice que el gerente del banco era Adolfo Cázares Vales, quien le encargó al ingeniero Carlos Mastretta, hijo de don Carlos Mastretta Magani, la demolición de la casa, bajo la vigilancia directa del maestro de obras Rosario Morales y un grupo de albañiles y peones. El sábado 10 de enero de 1944, la obra de demolición se llevaba a cabo normalmente. Los albañiles Macario Rojas y José Robles comenzaron a desprender la parte baja de un marco de una puerta que dividía 2 piezas del segundo piso. La operación era vista por otro compañero desde un andamio. Al desprender parte del marco de aquella puerta, tuvieron que quitar los ladrillos del piso y al hacerlo descubrieron una tarima debajo y al quitarla vieron una tinajita llena de dinero. Los albañiles la sacaron y en unas mantas vaciaron su contenido y se salieron a la calle. Después de un tiempo el maestro de obras notó su ausencia y le preguntó al compañero que estaba en el andamio si los había visto. Él le dijo que estaban haciendo algo con la puerta, pero luego se salieron. Se buscó a los prófugos en su pueblo de Aparicio con resultados negativos, pues aquel par ya debía haberse ido muy lejos. Según los indicios, el dinero que se llevaron era en oro de los llamados pelucones, o sea, monedas de la época virreinal. Al parecer, un albañil codicioso que sabía que no le tocaría nada, denunció los hechos a la policía, que interrogó a Cázares y a Mastretta, por lo que se llegó a dudar de su honestidad. La noticia se publicó en el Diario de la Opinión y en el periódico Excelsior del 14 de enero de 1944, con una foto de las monedas obtenidas, cuya emisión comprendía los años de 1795 a 1811. Cuenta el cronista Antonio de Ana Salmerón que años después, en 1959, don Adolfo Cázares lo llamó porque conocía su afición por la numismática, para darle las monedas encontradas en la cocina del restaurante El Charro. Fue grande su sorpresa al ver toda una colección de piezas de 8 reales que comprendía los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, piezas que por su estado de conservación parecían acabadas de salir de la Casa de Moneda de México. El hallazgo fue valorado en 300,000 pesos de la época. Había un sinnúmero de monedas preciosas, de 4 reales, de 2, de 1, de medio y de 1/4, por lo que se hacía suponer que se enterraron poco después de 1821 en las clásicas vasijas de barro del barrio de la Luz. El señor Cázares le confesó a Diana Salmerón que el tesoro fue repartido entre los miembros del Consejo de Administración del Banco Capitalizador de Ahorros por partes iguales. Con esto quedó aclarado que el ingeniero Carlos Mastretta, conocido por su honorabilidad, no había hecho perdedizas las monedas de oro encontradas, puntualiza el investigador. Una vez demolida la Casa del Charro y la propiedad de junto, que hacía esquina con la 16 de septiembre, se levantó el edificio Arlanza, que hoy alberga Almacenes Rodríguez, y cuya parte poniente, la que está pegada a Sears, corresponde a la que fue la Casa del Charro. Si te ha gustado esta historia real, por favor, regálanos un like y suscríbete. Hasta pronto.